Imaginemos por un momento que estamos en un crucero de lujo. Muchos lo hemos visto. Grande, gigantesco. Y estamos en medio del océano. Y mejor aún, estamos en ese crucero con un todo incluido. ¿Se lo imagina? Con bebida, comida, masajes. Un sueño para algunos. No hay tormentas. El mar no está movido. Ni tampoco existen icebergs a la vista. Todo parece perfecto. ¿Se lo pueden imaginar? Pero en el fondo del casco de este gran crucero hay un agujero, un pequeño agujero del tamaño de una moneda. Nadie corre, nadie grita, porque es solo un pequeño agujero. ¿Qué le podría hacer a un gran buque como este? Sin embargo, la física no negocia. Este pequeño orificio está dejando entrar el mismo océano que entraría por una grieta gigantesca. Y drenando, llenando, llenando, llenando el océano dentro del mismo buque. ¿Cuál es la diferencia entre una gran grieta y este pequeño agujero? ¿Será que no se va a llenar? La diferencia es la rapidez solamente. Pero el océano sigue entrando de este gran buque, o dentro de este gran buque. Y al final es el naufragio. Al final sería el hundimiento de ese barco. Lo único que fue un poco más lento. Pero el destino sería el hundimiento absoluto, el desastre. Y eso es algo que exploraremos hoy. Cómo lo pequeño puede destruir incluso lo más grande. Así que bienvenidos a nuestra segunda clase de esta serie. Y hoy no vamos a hablar de grandes incendios que destruyen la vida de la noche a la mañana, sino que vamos a hablar de la sutileza, de la gota que perfora incluso la piedra. Gota, gota, gota puede destruir una piedra. Vamos a desenmascarar la mentira de que existen pecados insignificantes o pecados pequeños a los ojos de Dios. Y la estrategia de marketing que hace que lo vil parezca simplemente normal. Así que recuerden lo que estamos buscando con esta serie. Y la respuesta, o lo que estamos buscando con esta serie, es la respuesta a la oración de Jesús para con el Padre contenida en Juan 17:15, que dice lo siguiente. Cristo orando al Padre. No te ruego, hablando de sus discípulos, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y una de las formas que Dios nos protege y nos guarda del maligno, de las artimañas de Satanás, es destruyendo la mentira de que existen pecados pequeños para Dios. Por eso esta clase se titula La mentira de los pecados pequeños, como lo van a ver en la lámina 1. La mentira de los pecados pequeños. Y en la clase anterior, como se recordarán, vimos que Satanás es un experto en ventas, ¿se recuerdan? De marketing. Y hoy profundizaremos en su catálogo de productos. Y uno de los productos, o uno de sus objetivos, es que dejes de llamar al pecado por su nombre y comiences a llamarlo, escúchalo bien, mi estilo de vida. No es que yo hago esto porque es mi personalidad. No es que yo peco de tal manera porque es diversión sana. Y hermanos, si hoy les diera a probar un vaso de agua pura, pero al mismo tiempo les avisara que este vaso tiene una gota de arsénico, de veneno, ¿quién de aquí lo tomaría? Nadie diría, bueno, es solo agua y es 99% pura y solo 1% de veneno, ¿cierto? Decía el pastor Alexander León. Es lo mismo de decir que te traen las galletas más ricas del mundo de chispas de chocolate y te dicen, estas son las mejores galletas, el chocolate más fino de Suiza, pero tiene un poco de caca de perro. ¿Quién se la comería? Nadie. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque en el mundo físico
Entendemos que lo pequeño puede ser letal, incluso una gota de arsénico, de veneno. Pero en el mundo espiritual sufrimos de una extraña ceguera, de un dualismo crónico. Lo que no permitimos en nuestro cuerpo físico, esto es letal, sí lo permitimos en nuestra alma. Hemos comprado la idea de que hay pecados que son pequeños errores o costumbres normales que no hacen daño, pero es todo lo contrario. Así que hoy vamos a apagar las luces de ese marketing de las tinieblas para ver realmente lo que hay en el fondo del vaso, que Satanás nos ofrece como algo inofensivo, pero no es así. Así que hoy vamos a desenmascarar la artimaña de la normalización. Esta es la segunda lámina que ilustra esta idea. ¿Qué ven ahí? Un fantasma, no es un fantasma. Eso es un demonio disfrazado. Hermano, Satanás sabe que si se te presenta el pecado con cuernos y colas, huiremos. Por eso usa el disfraz de la apariencia normal. Alguien decía que Satanás tiene 2 pesas y 2 medidas. A los pecados de los demás lo llamamos abominación. Llámalo abominación, el pecado de los demás. Y eso pasa cuando a veces nos enteramos que otros caen en el chisme, en la murmuración, en la codicia sexual o el pecado que sea. Y elevamos el grito al cielo diciendo, ¿cómo es posible que un cristiano caiga en esto? Y es cierto, que venga donde venga, el pecado tiene que ser denunciado. Eso es verdad. Pero a la hora de juzgar nuestros pecados, Satanás nos susurra al oído y nos dice, tranquilo, eso que acabas de cometer no es un pecado como tal. Son detalles, son rasgos del carácter quizás, son reacciones naturales. Tú eres humano, eso no es un pecado, y si es un pecado, es un pequeño pecado, así que no te angusties. Él sabe que si no puede lanzarnos al precipicio de un solo golpe, nos va a llevar allí al precipicio 1 centímetro, 1 milímetro a la vez. Él no está apurado en destruirte, pero lo que quiere es tu destrucción total. Y Él lo hace sistemáticamente. Así que vamos a ver la artimaña número 1 de la normalización. Y como lo dije en la clase pasada, podemos hablar de muchas áreas de nuestra vida. Así que tenemos que elegir algunas y de ahí vamos a partir. Ustedes pueden dar el prisma y tomar esta enseñanza y aplicarla en su vida en diferentes áreas de su vida. Así que tomé 3. Artimaña número 1, la normalización. En el área del carácter y de la imagen personal. Alguien lo llamaría el orgullo. Si Satanás te pidiera, arrodíllate a ti mismo e idolátrate, ¿crees que tú cederías? Por supuesto que no. Él simplemente redirige tu atención hacia tu propia gloria bajo el disfraz de la excelencia. Y aquí está la artimaña. Dios te llama a hacer todo para su gloria y con modestia. Sin embargo, cuando logras un ascenso laboral, montas un negocio, recibes un título, te graduaste, te casaste, un logro, llámese sea lo que sea. Inmediatamente esto tiene que darse a conocer a todo el mundo, en redes sociales, en periódicos, en televisión. Y un buen cristiano siempre se preguntaría, yo estoy publicando mis logros en todos estos medios de comunicación. ¿Será que estoy siendo vanidoso? Un cristiano se tendría que preguntar eso. Pero Satanás no susurra. No es orgullo. Es lo normal querer que otros reconozcan tu esfuerzo, tu sudor, tus lágrimas. Si no te haces notar,
nadie te valorará. Tienes derecho a sentirte superior porque después de todo te has esforzado más que ellos. Y el que te diga lo contrario, seguramente es un envidioso de tus logros y un envidioso de tu gloria. Y aquí está la sutileza. Convierte la vanidad y el egocentrismo en la autoestima o el cuidado de la imagen profesional. Te hace creer que buscar el aplauso humano es simplemente ser consciente de tu propio valor, de tu propia identidad, de lo que tú has logrado. Pero Satanás nos cobra una factura oculta y es la siguiente. Está robando la gloria que solo le pertenece a Dios. Al inflar nuestro ego, levantamos una pared entre Dios y su gracia, porque Dios resiste a los soberbios. Y terminamos siendo esclavos de la opinión de la gente que es tan pecadora como nosotros. Paul Tripp decía, mucho de lo que llamamos estrés es en realidad la ansiedad de un ladrón de gloria que teme no estar recibiendo la atención que cree merecer. Lo repito, mucho de lo que llamamos estrés es en realidad la ansiedad de un ladrón de gloria que teme no estar recibiendo la atención que cree merecer. Pero ¿qué dice la voz de Dios? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Y nada es nada. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. Y esto lo he repetido varias veces. Y hablando del área eclesial, si Sugel Michelén viniera aquí y nos diera un consejo, nosotros estamos sentaditos escuchando. Pero viniera un hermano o una hermana que tú sabes que no ha estudiado teología y te cuesta incluso recibir ese consejo. Hermanos, no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es una artimaña de Satanás. El ego. Artimaña número 2 de la normalización. Y aquí lo vamos a ilustrar en la lámina 3. ¿Qué creen que es esa lámina? Aquí estamos haciendo exégesis visual, por cierto. La lengua. La artimaña número 2 es en el área de las conversaciones, la lengua. El enemigo no te incita a ser un falso testigo en un tribunal, o por lo menos no todo el tiempo. Solo te pide que compartas un dato interesante sobre alguien más. Y aquí está la artimaña. Dios te llama a que tu palabra sea siempre con gracia y para edificar. Pero ante un chisme, Satanás te susurra, nos susurra. Hablar de otros a su espalda no es un chisme realmente, es un motivo de oración. Es solo un comentario para que estemos bien informados. Al fin y al cabo es verdad lo que vas a decir. Así que no es mentira. Y bueno, si esto llegase a contar como un pecado, es un pecado pequeño. Todos cometen cosas así. Hermanos, y aquí está la sutileza. Conviertes la murmuración y la difamación en preocupación espiritual. Ay, es que a mí me preocupa espiritualmente el estado de ellos, por eso es que te lo comento, para que estemos orando por él o por ella. Uy, qué piadoso, qué piadoso. E incluso te hace sentir que informar sobre la falla ajena te hace más santo a ti mismo. Y aquí está la factura oculta.
Estás actuando como un infiltrado en el cuerpo de Cristo, como un espía del enemigo en el cuerpo de Cristo. Porque ese pecadito de la lengua actúa como fuego que quema la unidad de la iglesia y entristece el Espíritu Santo. Lo que empezó como un comentario pequeño termina destruyendo reputaciones y amistades quizá de años por un comentario pequeño. Si yo le preguntara en este momento, ¿quiénes de ustedes, él murió, pero voy a poner ese ejemplo, permitirían voluntariamente que Michael Jackson cuidara de sus hijos? Nadie. ¿Por qué? Todos sabemos la reputación que tiene este hombre con los niños, ¿cierto? Pero según el caso que se llevó a cabo con él, vieron todas las evidencias, fueron meses y meses y meses y meses y meses de juicio y él quedó libre. O sea, según la ley, después de todos esos testigos o falsos testigos, él quedó libre. Pero esa difamación destruyó su reputación para siempre. E incluso reacciones como esta. Yo no es que lo estoy defendiendo, estoy diciendo que al final no podemos decir que él es culpable de esto. Pero mira cómo se difamó su nombre. Eso es lo que ocurre con una difamación. Alguien lo ilustró de esta manera. Cuando nosotros clavamos en una cerca unos clavos y los sacamos, las heridas siguen ahí. Las heridas siguen ahí. Por eso es que tenemos que cuidar la reputación de los demás. La reputación es importante y solamente puede empezar con algo pequeño que puede destruirnos, y la reputación, y eso unido su vida personal. Thomas Watson decía: el chismoso lleva al diablo en su lengua y el que lo escucha lo lleva en el oído. Pero ¿qué dice la voz de Dios? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca. Ninguna. Guardémonos de ese pequeño pecado. Artimaña número 3 de la normalización. En el área de la diversión y la convivencia social. Satanás no te ofrece una vida de degradación en la calle desde el primer día. Degrada tu vida, destruye tu vida. Te ofrece un momento de relax. Aquí está la artimaña. Dios te llama a ser sobrio y no dejarte dominar por nada. Y quiero decir algo claro. La escritura no prohíbe tomar licor. El que diga que la Biblia prohíbe tomar es un mentiroso y no conoce la Biblia. Pero lo que sí prohíbe son los excesos. Lo que llamamos borracheras. Y cuando eso pasa, Satanás te susurra en el oído: no eres un borracho. Solo te estás divirtiendo. Es una forma de ser amistoso y encajar en la sociedad. Te lo mereces después de tanto trabajo. No seas legalista. Un poco de exceso no le quita la salvación a nadie. Y aquí está la sutileza. Convierte la falta de dominio propio en libertad cristiana o diversión sana. Él utiliza el marketing del prestigio y el éxito para ocultar que el alcohol o cualquier vicio es un amo cruel que busca nublar tu juicio espiritual. La factura que tenemos que pagar. El pecado es dulce en la boca, pero amargo en las entrañas. Estás entregando el control de tu mente, el templo del espíritu, a una sustancia, a ese momento de relax, mientras que terminas en una indigestión de remordimientos. Y a menudo es una puerta abierta a pecados mucho más oscuros. Pero ¿qué dice la voz de Dios? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermanos, el gran éxito de Satanás
en estas áreas es lograr que te sientas seguro porque tu pecado no va a ser publicado en las redes sociales, en un tabloide de un periódico o de una revista o en la televisión. No es tan grave porque es pequeño. Te sientas seguro ahí. Yo peco, pero me siento cómodo con pecar poco. Te convence de que estás bien simplemente porque te comparas con el mundo, pero que mira lo que él, mira a mi vecino, es mucho peor. Pero no te comparas con la santidad de Dios. Pero cuidado, nadie se cae de un edificio de 10 pisos sin subir las escaleras. Todo empieza por el primer y pequeño escalón. El adulterio y el asesinato de David no fue el inicio de su caída, ¿recuerdan? Fue el final de una escalera que comenzó con el pequeño pecado de una mirada ociosa, de segundos. Y fue subiendo, 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 hasta convertirlo en un adúltero y asesino. ¿Qué puede hacer este pequeño pecado pequeño? Si Satanás logra que llamemos al pecado pequeño, ya te ha convencido de que no necesitas un Salvador grande. Como hemos visto, el enemigo no es un principiante. De hecho, sin el poder de la gracia y del Espíritu jamás podríamos vencer sus artimañas. Él es un estratega que sabe que la mejor forma de destruir tu fortaleza, nuestra fortaleza de madera, no es con una bomba, sino con termitas. Poco a poco. Él puede lograr que el orgullo parezca éxito, que el chisme parezca información y que el exceso parezca libertad. Y si nos quedamos solo con este análisis, saldremos de aquí derrotados, ¿o no? Pero la Biblia no solo nos ayuda a desenmascarar al mentiroso, sino que nos entrega la medicina para neutralizar este veneno de creer que existen pecados pequeños que a Dios no le importa. Thomas Manton decía, no basta con ver el anzuelo en nuestra boca del pecado. Necesitamos la fuerza del Espíritu para soltar la carnada. Así que a continuación vamos a aplicar 3 antídotos bíblicos diseñados específicamente para romper el hechizo de la normalidad de los pecados pequeños. No lo llamemos más así. Recordemos que ante un Dios 3 veces santo no existen pecados pequeños. Aquí lo vamos a ilustrar en nuestra cuarta lámina. Nuestros antídotos, todos antidemoníacos. Antídoto número 1. Vivir con la perspectiva de la eternidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Vivir como cristianos de cara al juicio, de que en un momento estaremos frente al trono blanco de Dios. Vivir constantemente recordándonos esa realidad en tu vida y en la mía. El pecado solo prospera en la miopía de la hora. Las artimañas de Satanás es ponerte un velo para que solo veas el placer inmediato que el pecado te brinda. Inmediato y efímero. El antídoto, y escúchenlo bien, consiste en forzar al alma a mirar el pecado con los ojos de quien ya está en el gran trono blanco. En pocas palabras, ver el pecado como Dios lo ve. Satanás te vende el pecado como el maquillaje de la normalidad. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no? Y te dice, no es para tanto, solo es un momento. Dios entiende incluso tu debilidad. Adelante. Pero el antídoto es preguntarnos, alma mía, este pecado que hoy llamas pequeño, ¿cómo lo llamarás cuando el universo se apague y estés a sola frente a la santidad absoluta de Dios? Cuando estés frente al trono blanco, ¿cómo llamarás este pequeño pecado?
Lo que aquí llamamos una mentira piadosa, en la eternidad se verá como una traición oscura. Lo que aquí llamamos un rasgo de mi carácter, bajo la luz del trono se revelará como una traición al rey. El antídoto es entender que no existe el pecado pequeño porque no existe un Dios pequeño contra quien pecar. Lo repito. El antídoto es entender que no existe el pecado pequeño porque no existe un Dios pequeño contra quien pecar. Nosotros pecamos contra un Dios excelso, gigantesco, que no tiene límites. No existe el pecado pequeño porque todos los pecados es contra Dios, como dice el Salmo 51. Contra ti, solo he pecado. Si quieres saber cuán malo es nuestro pecado, no lo compares con tu vecino. Míralo bajo la luz cegadora de la santidad de aquel que no puede mirar la maldad. Este es el remedio. Cuando aplicamos este remedio, debería producir un asco sagrado. Te ayuda a ver que cambiar la aprobación del juez eterno por la migaja del placer temporal es la mayor de las necedades. El antídoto nos da lucidez, prefiriendo ser juzgado por el mundo hoy con tal de ser aprobado por Dios en la eternidad. Deja de ver el pecado como una diversión temporal y empieza a verlo como Dios dice que es: vómito de perro y lepra que supura hediondez. Así lo ve Dios. Hebreos 14:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Todo. Hermanos, si hoy estamos desnudos ante Dios, dejemos de intentar cubrir con nuestras excusas nuestros pequeños pecados. Miremos al pecado como Él lo ve. Antídoto número 2. El costo de la redención. ¿Saben por qué ningún pecado es pequeño? Ningún pecado es pequeño si requirió la muerte del Hijo de Dios para ser perdonado. El antídoto consiste en pesar tu pecado en la balanza del Calvario, no en la balanza de la opinión pública. Pero es que no lo hiciste tan mal, eso no es un pecado. Pésalo en la balanza del Calvario. Tenemos que dejar de engañarnos porque Dios no hizo rebajas en la cruz. No hubo precio menor para nuestros pecaditos. A Cristo no le dolió menos el látigo cuando pagaba por nuestra soberbia que cuando pagaba por un asesinato. Cada vez que nosotros elegimos pecar, es como si le estuviésemos diciendo: bueno, es algo pequeño. Dios me va a perdonar porque Él es amor. Pero cuando tenemos esa actitud nefasta, estamos cometiendo crueldad espiritual contra nuestro Salvador. Estamos usando la misma sangre que nos limpia para pisotear al que ha derramado sangre por nosotros. Es como decirle a Jesús en su propia cara: Señor, no me bastó con verte clavado en la cruz. Con este pequeño pecado de hoy, yo te pongo un clavo más. Con este pequeño pecado de hoy, yo intensifico un poco tu dolor. Mis hermanos, el antídoto es entender que nuestros pecados no fueron simples errores de cálculo. Fueron verdugos de nuestro Salvador.
ese chisme que soltamos, esa mirada impura que permitimos, ese mal genio que justificamos, ese pecado que permitimos, todo eso fue lo que apretó la corona de espinas en la cabeza de nuestro Salvador. Cuando entendemos que nuestro pecado pequeño es el cuchillo que hirió a nuestro mejor amigo. Cuando entendemos que nuestro pecado pequeño son los clavos que atravesaron a la persona que más nos amaba y más nos ama en este mundo, el pecado deja de ser atractivo y se vuelve insoportable para los hijos de Dios. Porque cada vez, cuando somos conscientes de esto, cada vez que pecamos, nuestra alma dice traición. Estamos traicionando a quien nos salvó. Paul Washer decía, si crees que puedes jugar con el pecado porque la gracia abunda, es que nunca has entendido la gracia ni el costo de la sangre. Ese es el segundo antídoto. Cuando Satanás te engañe con un pequeño pecado, recuerda el costo de la redención. Antídoto número 3. La ley de la preferencia, lo llama así. Y lo podemos decir de esta manera. No cambies el oro por las cenizas. Pecar por algo grande es una tragedia. ¿Cierto? Es una tragedia. Pero pecar por algo pequeño es un insulto supremo. El antídoto consiste en reconocer que la pequeñez de la tentación y de caer en el pecado aumenta la magnitud de nuestra ofensa. Indica que estamos dispuestos a traicionar al Creador por una miseria. El Creador de todas las cosas, que ha creado su plan para redimirnos, que mandó a su Hijo al sacrificio por nosotros, el Espíritu Santo a morar en nosotros, pecar por algo pequeño intencionalmente, es decir, lo que tú tienes para mí vale poco. Porque eso es el pecado, es una miseria. Como lo llamó Martín Lutero, el pecado es el excremento de Satanás. Y lamentablemente muchos de nosotros caemos alimentándonos de él. Pero Satanás nos dice, es una tontería, no vale la pena tanto drama por algo tan pequeño. Pero el antídoto es ver la realidad, que si cometemos un pecado pequeño, escúchalo bien, entonces nuestro amor por Dios debe ser más pequeño para que estemos dispuestos a cometerlo. Si tú cometes un pecado, si cometemos un pecado pequeño con libertad, es que nuestro amor por Dios es pequeño, o es más pequeño que ese pecado. Al ceder ante un pecadito, le estamos diciendo a Dios en su cara, Señor, tu gloria, tu presencia, tu sacrificio valen menos para mí que este chisme, que este momento de orgullo o que esa mirada lujuriosa que me permito. Es una necedad absoluta. Es como un hombre que tiene un banquete real frente de él con todas las exquisiteces que existen y dice, no, un momento, yo me voy a comer a la basura. Estamos cambiando, si caemos en esos pequeños pecados, intencionalmente, estamos cambiando el oro de la comunión con Dios por las cenizas del placer fugaz. Los santos que nos precedieron lo entendieron muy bien. Por ejemplo, Daniel prefirió el foso de los leones antes que ceder a no adorar al Señor. Él sabía que no hay pecado pequeño cuando al Dios al que ofendes es infinito. El antídoto es despertar y valorar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos al Dios del universo ofreciéndonos su mano. Y el pecado nos pide que soltemos esa mano para tomar la mano de la inmundicia. No vendas tu herencia por un plato de lentejas que no te va a satisfacer. Dios dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pecado es la locura de cambiar el manantial eterno
por un hueco que no produce nada y seco. Pero tenemos que tener la mentalidad de Pablo. En Filipenses 3, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia antes? Las he estimado ahora como pérdida por amor a Cristo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y hermanos, miremos brevemente el camino que hemos recorrido hasta ahora en esta clase. Hemos desarmado la mentira de la normalidad, del todo el mundo lo hace, todos pecan así. Es normal. No es normal, es mentira. Y para reconocer una verdad absoluta, la cual es la siguiente: no existen pecados pequeños porque no existe un Dios pequeño. El pecado insignificante es solo la estrategia de Satanás, solo ese vendedor de humo que le da ese título, pero no existe tal cosa como pecados pequeños. Es solo la estrategia del enemigo para que el barco de nuestras vidas comience a hundirse en silencio. Si no tapas ese pequeño agujero, si no tapamos ese pequeño agujero, ese pecado que nos permitimos, al final nuestras vidas van a naufragar y en silencio vamos a hundirnos. Pero no nos vamos desarmados. Llevamos con nosotros la medicina de Dios, los antídotos de Dios. ¿Cuáles son? Recordemos, la perspectiva a la eternidad. Debemos vivir recordando que un día estaremos frente a Dios, el juez eterno, para explicarle cada una de nuestras acciones. Y el antídoto es vivir hoy pensando en ese encuentro, el cual va a ser glorioso. El antídoto 2, el costo de la redención. Para no olvidar que Cristo pagó el precio total por cada uno de nuestros pecados. Al ver sus heridas, nuestro pecado deja de ser atractivo, porque entendemos que fue el verdugo que mató a nuestro mejor amigo. El antídoto número 3. No cambies el oro por ceniza. Para recuperar la cordura espiritual, no cambiemos el manantial de agua viva por una cisterna rota. No cambien lo mucho del cielo por lo poco de Satanás. Y con esto termino. Al inicio imaginamos ese crucero de lujo con ese pequeño agujero. Y ese pequeño orificio deja entrar al mismo océano que una grieta grande. Pero aquí está la buena noticia. Hoy tenemos detectado ese agujero. Porque tenemos que ser sinceros. ¿Quién no se ha permitido? ¿Quién no le ha puesto este título a esos pecados pequeños? Decir, bueno, esto no importa tanto. Tenemos que reconocerlo. Muchas veces hemos caído en la tentación de Satanás. Pero hoy descubrimos que no es así. Que esa etiqueta tiene que ser removida. Porque cada pecado fue el objeto que mató a nuestro Señor. Tiene que ser removida esa etiqueta. No tenemos que esperar a que nuestro barco se hunda. Dios nos ha dado estos antídotos no para que vivamos por miedo ahora a hundirnos, sino para que valoremos la seguridad de nuestra embarcación en Cristo. Tapar ese pequeño agujero de orgullo, de chisme y de excesos no es una carga pesada. Es el acto de amor de quien cuida el tesoro más grande que posee y es su comunión con Cristo. ¿Recuerda que esta semana hemos estado hablando de eso? Permanecer en Él antes de hacer. ¿Tú quieres utilizar todos estos antídotos correctamente? Lo primero que tienes que hacer es estar con Jesús. Permanecer en Jesús. No darle cabida al diablo que nos meta cosas en la cabeza que no son bíblicas. No existe pecado pequeño. No existe absolutamente nada de eso. Cristo vino a redimir absolutamente todo. El pecado con que hoy luchas, que Satanás te puede decir, no puedes vencer, es falso. Sí lo puedes vencer por medio de Cristo. No hay pecado pequeño que no puedas vencer, porque no tenemos un Dios pequeño.
Tenemos un Dios que lo redimió todo en Cristo. Estamos en el ya, pero todavía no. Y en algún momento, cuando le damos el rostro a nuestro Señor Jesucristo, al Dios de gloria, podamos decir, absolutamente todo lo que hice, lo hice para tu gloria. Gracias por equiparme con cada área de nuestra vida para yo poder vivir en santidad, en pureza. No lo hice perfectamente, pero aquí están las huellas que lo intenté por medio de tu gracia, completamente. Hermanos, mortificar el pecado remanente es el acto de amor de quien cuida el tesoro más grande que posee, su comunión con Cristo. Así que no esperemos que el agua llegue al cuello para empezar a aplicar estos antídotos. Apliquémoslos ya, desde hoy. Así que salgamos de aquí con algo en mente, con la alegría de quien ha recuperado la vista, de quien valora la sangre derramada por él y quien prefiere por encima de cualquier migaja del mundo el banquete eterno de la presencia de Dios. Y tú y yo podemos hacerlo. Cristo lo ha garantizado. Así que, mi hermano, no caigas en las acechanzas de Satanás. Cuando venga en tu mente, pero eso es un pequeño pecado, el costo de la salvación. Pero eso es un pequeño pecado, miremos de cara al juicio. Pero eso es un pequeño pecado. No existe pecado pequeño porque no existe un Dios pequeño. Oremos. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido convencidos por Satanás que hemos caído en pecados pequeños, los cuales no existen. Para ti todos los pecados son abominables, son lepra, son vómito de perro, son asquerosos, no los puedes ver. Permítenos a tratar el pecado como tú lo tratas, es abominación. Permítenos recordar también el sacrificio en la cruz de nuestro Salvador sangrante y sufriente, que pagó absolutamente todos los pecados por el asesinato, pero también por el chisme. Que cada uno de los pecados fueron el instrumento, el azote que tú tuviste que cargar por el beneficio a nosotros. Así que por favor, no permitas que tomamos el pecado a la ligereza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que echemos mano de la gracia que ya tenemos para hacer retroceder en cualquier área de nuestra vida estos pecados remanentes. Dios, ayúdanos a ser santos y que no lo veamos como una carga, sino como un deseo, como un deleite, como un gozo, porque eso es lo que tiene que hacer. Es un deleite contra deleite, y tu deleite, todo lo que tú produces es aún mayor, es un banquete celestial comparado con las migajas del pecado. Así que Dios, ayúdanos, te lo suplicamos, te lo pido por mi iglesia. Ayúdanos a caminar en santidad, en pureza, en agradarte, y que esto sea un combustible de gozo, no de una carga pesada. Que nosotros podamos gozarnos en la santidad, en la pureza, y hazlo real, Señor. Permítenos arrepentirnos de haber puesto esa misma etiqueta de pecados pequeños. No existen. Y ayúdanos a mortificar hasta la sangre los pecados remanentes que puedan brotar de nuestro corazón, del mundo o de Satanás. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.